Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 45 minutos. Siempre acompañamos esta imagen en el Parque La Carolina, donde la ciudadanía se da cita a hacer ejercicio. Allí vemos grupos de personas también que se juntan para jugar fútbol desde muy temprano, acá en las canchas sintéticas, en las canchas de básquet, en la pista azul. Miren ustedes, ahí pueden apreciar la gente caminando, trotando, muy bien. El deporte da energía siempre al inicio de la jornada, así es que si usted se anima, vamos nosotros también a animarnos después del noticiero, mi querido Andrés, a hacer un poquito de deporte ahí para tomar energía en toda la jornada. 6:46 minutos. Y bueno, hay otras cosas que en cambio nos quitan la energía, pero son necesarias analizarlas porque, claro, esto trae consecuencias, sin duda alguna. Julio César Cueva, abogado penalista, ya está con nosotros. Vamos a hablar del tema de los autores de delincuencia organizada que reciben sentencias reducidas. Son condenas ridículas. Desde el pasado lunes, en la Corte Nacional de Justicia, se han abreviado los procesos para algunos implicados en el caso Metástasis, entre ellos un coronel de la policía, ex agentes de la policía encargados de las investigaciones precisamente de narcotráfico, pero que los informes los hacían llegar primero al señor Norero antes que a la fiscalía. Luego vinieron algunos jueces que también emitieron sentencias a cambio de altas sumas de dinero, y la fiscal los acogió como testigos, les abrevió el proceso y ahora las sentencias se han dado en algunos casos hasta 3 años, otros 15 meses. En el caso de Mayra Salazar se dice que ella estaría 8 meses más en prisión y saldría en libertad después de todo lo que hemos visto, escuchado y leído en los famosos chats donde se influenciaba a la justicia por parte del narcotráfico, donde se jugó con el sistema de salud pública también, sobre todo en Guayaquil, y ahora estas sentencias. Doctor Julio César Cueva, buenos días. ¿Cómo se supone que el país debe asumir esto que hasta cierto punto parece ridículo? Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto saludarlos, buenos días. Buenos días. El procedimiento abreviado y la cooperación eficaz, que es lo que se ha venido dando en estos casos de purga, metástasis y plaga, no es nada de lo cual debamos extrañarnos, pero sobre todo escandalizarnos. Uh-huh. Primero porque son procedimientos, el de cooperación eficaz es un procedimiento de investigación y el de procedimiento abreviado es un procedimiento, es un tema procesal, que existe en todas partes del mundo. De hecho, el tema de la cooperación eficaz consta en convenios internacionales sobre la corrupción y tiene una razón de ser. Pongámoslo en materia de ajedrez. Es como que usted sacrifica, en tema de cooperación eficaz, es como que usted sacrifica un peón para llegar al rey, ni más ni menos. ¿Qué significa la cooperación eficaz? Por eso tiene incluso porcentajes muy altos. Yo soy miembro de una organización delictual y tengo información privilegiada, por así decirlo, información que la fiscalía no tiene otra manera de obtener, salvo que la escuche de alguien desde adentro de la organización. Información que le permitiría a la fiscalía, por ejemplo, llegar al jefe de la organización, al financiero de la organización, a los bienes de la organización, y yo resulta ser que soy únicamente, por así decirlo, un chofer o un sicario o un escolta. Entonces la fiscalía lo que hace es sopesar, a ver, le voy a comprar, por así decir, a cargo de una pena más baja, esta información que yo no tengo forma de obtener, a cambio de que este hombre venga y me diga a mí quién es realmente el jefe de la organización, cómo realmente operaban, en dónde se escondían, en dónde están los bienes, en dónde está la plata, qué más hacían, cómo se comunicaban. Entonces, claro, esta persona le da a la fiscalía algo que le va a permitir llegar a personas más importantes dentro de la organización y a cambio sacrifica a este peón dándole una pena más baja. Uh-huh. En los Estados Unidos, las penas llegan incluso a no existir. Hay convenios de impunidad, si usted lo quiere llamar así. Usted recordará el caso del señor Poli,
hubo empresarios ecuatorianos que fueron y declararon contra el señor Poli, y a cambio de un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos de que no los iban a procesar. Fíjese usted, ahí la rebaja, por así decirlo, del 100%. En el caso, usted recordará el señor Santos de Sousa, si no me equivoco, de Odebrecht, hizo exactamente lo mismo. Él llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos a cambio de que no lo procesen. Él les dijo exactamente cómo funcionaba toda la trama de corrupción de Odebrecht. Ahora, doctor, el tema es que no hay cómo escandalizarse. No hay que escandalizarse, pero el tema es, o la pregunta inmediata es, ¿cayeron todos? En el caso de ecuatoriano, en Metástasis, con la cooperación. No. Yo no sé si están todos, yo no sé si son todos los que están. Lo que sí le puedo decir es que no están todos los que son. Y lo he dicho muchas veces, Metástasis es la punta microscópica del iceberg. Pero por algún lado había que empezar. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha sacrificado a gente de un nivel medio o bajo, por así decirlo, a cambio de, yo imagino, información que le va a permitir a la Fiscalía tumbar más puertas, por así decirlo. ¿Okay? Ahora bien, el procedimiento abreviado es otra cosa. El procedimiento abreviado es: yo me declaro culpable a cambio y confieso y digo todo lo que yo hice a cambio de que negociar con la Fiscalía perdón, una pena más baja. Eso también ocurre en todas partes del mundo. ¿Cuál es el beneficio que obtiene la Fiscalía? Se evita el juicio. Eso está claro, entendemos que el procedimiento es así, que funciona así. El tema es que eso de ninguna manera repara, por ejemplo, el daño que se ha hecho a la institucionalidad del Estado, en el caso de la función judicial, por ejemplo. Si bien es cierto, no hemos llegado todavía a esclarecer o a descubrir o a enterarnos como ciudadanos de quiénes son los verdaderos líderes de estas organizaciones que han hecho lo que han hecho. Bueno, si hablamos de institucionalidad, la institucionalidad en la función judicial no existe desde mucho antes de Metástasis. Esto es simplemente la judicialización de algo que todo el mundo sabía, que todo el mundo conocía, que tiene décadas, porque esto no es de ahora, ni hace 2 gobiernos, ni hace 3. Esto tiene probablemente desde el inicio de la República. De tal forma que la institucionalidad tiene una raya más al tigre con Metástasis, pero no es que esto afectó directamente a una institucionalidad porque no existía antes tampoco. Ahora, esto no sienta un precedente, digamos, no tan bueno, en el sentido de que uno podría pensar que en alguna institución uno se alía para delinquir, luego confiesa y finalmente cumple unos pocos años de cárcel y listo, no pasa nada. ¿No sienta ese precedente en el país? No creo que sienta ese precedente, porque también podríamos decir que sienta otro precedente, el que los líderes de la organización no están seguros en cuanto a que mañana o más tarde capturan a uno de sus lugartenientes y a cambio de una pena reducida va y les dice absolutamente quién es realmente el jefe de la banda, dónde tiene los bienes y dónde tiene el dinero. De tal manera que digamos que si lo vemos desde esa perspectiva es de doble cara. En el caso de los jueces, Curipayo, por ejemplo, ellos recibieron $200,000 y están condenados a pagar una cantidad similar, $210,000 me parece. Ha habido otros casos en los que también la sentencia es económica y el Estado no las ha podido cobrar. Entonces allí viene también la duda en el sentido de que estas condenas en realidad se llegan a cumplir. En parte económica jamás se cumple, porque los bienes están obviamente a nombre de otras personas. Yo he dicho que ahí debería haber una reforma, habría que ver el nivel de constitucionalidad de lo que yo he propuesto, respecto de que, por ejemplo, la pena debe ser, me invento, 20 años, pero si usted devuelve porcentualmente lo que el Estado asume que usted se ha llevado, probablemente pueda obtener una rebaja proporcional a ello. Y tal vez así vayamos a recuperar ese dinero, que en realidad no es dinero público. En este caso es distinto, no es dinero público, este es dinero de particulares que le han entregado a funcionarios públicos. Pero al final del camino lo que hacen es la plata está en otras manos. Yo no la voy a necesitar mientras esté preso 3 años y medio. Claro. Y al final del camino tampoco la devuelvo porque mi peor escenario es que me declaren insolvente. Pero yo creo que ya después de una condena penal, pues la insolvencia es lo de menos. Y entonces el Estado nunca va a recuperar ese dinero, nunca lo ha hecho. Bueno, no hablemos de recuperar, porque en cierta forma no es dinero público, no estamos hablando de especulado. De cobrar lo que establecen las sentencias. De cobrarlo no, eso es una parte de la sentencia que no se ejecuta
que no se ejecuta nunca. Fíjense los valores risorios del caso Sobornos frente a lo que se supone que se llevaron, y sin embargo hasta el día de hoy pues lo que se recupera son centavos, por así decirlo. Entonces, allí salta la última pregunta. ¿Son condenas ridículas? En cuanto a las penas, no, siempre y cuando, y eso es algo que nosotros no sabemos, espero que con el tiempo lo llegamos a saber, siempre y cuando la información que se dio a cambio de una condena tan baja, después de todo lo que escuchamos, justifique ese beneficio. Entonces espero y estimo que la Fiscalía en los próximos meses nos hará saber a través de nuevos procedimientos, allanamientos y procesos que eso es consecuencia de la información que estas personas han entregado. De lo contrario, yo sí le podría decir, no solo fue ridícula, sino que fue una burla, porque regalamos unas penas altas a cambio de que nos den algo que no valía realmente la pena. Pero el tiempo es el único que nos va a permitir saber eso. Muy bien, era necesario este análisis, doctor Julio César Cueva, muy gentil, muy amable. Con todo gusto, un abrazo, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. El doctor Julio César Cueva, abogado penalista, hablando y analizando sobre estas sentencias reducidas a propósito de los procedimientos abreviados en el caso Metástasis. 6:56, esto es Notimundo al Día.